Muy buenas noches. Bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Manuel Felipe. Cassius Clay, el más grande. Así es. Como el más grande, lo conocía la afición. La prensa lo proyectaba como una leyenda del deporte más áspero del mundo. Pero él, en una de sus célebres frases, se definió de esta manera: soy el más rápido, el más rudo y el más lindo. Mohamed Ali, como quiso llamarse a partir de su conversión al Islam, falleció hace pocos días en un hospital de Phoenix a los 74 años a causa de problemas respiratorios. Le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson en 1984, 4 años después de que abandonara el ring. Cassius Marcellus Clay había nacido en el seno de una familia negra de clase media en Louisville, en el estado de Kentucky, Estados Unidos, el 17 de enero de 1942. Con su muerte se cierra un ciclo de una de las mayores figuras globales en la historia del deporte. Su nombre trasciende como pocos a la escena deportiva. En 1978 se convirtió en el primer púgil en ser 3 veces campeón del mundo de los pesados. Su primer título fue en 1964 y el segundo en 1974. Pero en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, Cassius Clay se había coronado campeón de los pesos ligeros. Esa sería la medalla de oro, según la leyenda, que fue a parar a un río. Al regresar de Roma, ya como campeón olímpico, Cassius Clay no fue atendido en un restaurante de Louisville por ser negro. Se dice que arrojó la medalla al río Ohio. En los años siguientes mezclaría la ambición deportiva con el deseo de venganza. Pretender colocar a Mohamed Ali o Cassius Clay en 2 ámbitos distintos al deportivo y al político es bastante temerario, porque Cassius Clay o Mohamed Ali, como se convirtió a mediados de los 60, rompió esquemas no solamente como boxeador, con aquello de saltar como volar como una mariposa y picar como una abeja, donde derrotó a grandes hombres mucho más fuertes que él y altos, sino también por la parte política, desde el punto de vista de que fue un gran activista que tuvo que ver contra la lucha contra la discriminación racial en una década súper convulsionada, como la que fue el siglo pasado, la década de 1960, donde, como me habíamos comentado, surgió la minifalda, llegó la píldora anticonceptiva, el hombre pisó la luna, salió la marihuana, salió el rock, salieron los Beatles, y otra parte importante que surgió allí fue Muhammad Ali. En este sentido, entonces, yo considero que este hombre dejó un legado sumamente claro de cómo deben hacerse las cosas o compaginar las cosas deportivas, también extra deporte. La parte política, insistimos, un hombre muy importante. Sin embargo, tengo también que acotar que desde mi punto de vista, Ali fue lamentablemente utilizado. 31 años con mal de Parkinson se dicen fácil. Recuerden que es una enfermedad, no soy médico, pero es una enfermedad que ataca el movimiento psicomotor y no permite entonces una mayor movilidad. Entiendo que el cerebro puede funcionar desde el punto de vista de lo que se quiere decir, pero es muy difícil la coordinación. En este sentido, después que Ali en 1981 se retira, 3 años después, en el 84, se le descubre esta enfermedad, hasta lamentablemente la semana pasada que falleció. Y mucha gente utilizó a ese Ali para tomarse foto con él, para llevarlo a cuestiones políticas, para presentarlo. Inclusive, hay gente que está diciendo en este momento que Ali lanzó un Twitter ya en esta fecha donde atacaba a Donald Trump. Yo creo que eso va a ser bastante difícil, independientemente de las cuestiones políticas que puede haber tenido Ali en cuanto a la segregación racial y toda esa serie de cosas, pero va a ser difícil que pueda hacer eso. Una campaña importante en los Estados Unidos política utilizan a Mohamed Ali. Y así fue lamentablemente utilizado este gran campeón del mundo. Hacia el final de 1967, Estados Unidos, involucrado en la guerra de Vietnam, exigió que Ali se integrara a las filas del ejército, a lo cual el campeón se negó. Esa negativa le supuso una suspensión y la pérdida de su título. Ali se justificó declarando: ningún Vietcong me ha llamado nigger. Nigger es un término peyorativo para referirse a una persona de raza negra. La sociedad estadounidense dividida frente a Vietnam se dividió también frente al caso Ali, entre partidarios y detractores. El campeón fue condenado a un ostracismo que pudo costarle la carrera. Sin embargo, volvió a levantar cabeza con combates memorables y brutales, como su triunfo sobre el argentino Oscar Ringo Bonavena en 1970
y su derrota ante el campeón mundial Joe Frazier en marzo de 1971. Y también con la memorable e histórica victoria sobre George Foreman en 1974 en Zaire, ahora República Democrática del Congo, donde Ali recobró el título mundial en un combate que mostró lo mejor de ambos contrincantes. Este episodio tuvo tal magnitud que hasta una película surgió de esa pelea. Ali se retiró del boxeo en 1980, desoyendo los consejos de los amigos. Para entonces ya habían aparecido los primeros síntomas del Parkinson. La BBC lo eligió en 1999, a las puertas del milenio, como el deportista del siglo. Pero él no solo fue uno de los grandes boxeadores de todos los tiempos, fue también un personaje polifacético que combinó el boxeo con la lucha política, la religión y un sentido del humor singular. Por eso los animamos a que se queden, porque a la vuelta estaremos conversando con el periodista y escritor Cándido Pérez para conocer más de este singular personaje.